Literatura y cine. El cine ha representado varias obras literarias y en este vídeo estaré compartiendo específicamente la relación que hay entre algunas obras literarias de género policial y el cine. En la parte final del vídeo, encontrarás una trivia sobre género policial. Comencemos. Géneros literarios. Para comprender un poco más acerca del género policial, debemos definir qué son los géneros literarios, y son categorías que agrupan las obras literarias, según sus características comunes. Esta clasificación permite analizar las obras desde diferentes perspectivas, como su forma, estructura y contenido. Los géneros principales son: 1. Narrativa, involucra obras que relatan historias, sean de ficción o de no ficción. Dentro de este género se encuentra incluido el género policial. 2. Poesía, comprende obras que emplean el verso, y a menudo tienen una estructura meticulosa, con un alto grado de musicalidad y simbolismo. 3. Drama, obras que están destinadas a ser representadas en el escenario, como las tragedias, comedias y dramas históricos. 4. Ensayo, son textos más reflexivos, que exploran un tema desde una perspectiva personal y argumentativa, sin la intención de seguir una trama narrativa o dramatúrgica. Cada uno de estos géneros puede subdividirse en diferentes corrientes, y dentro de ellos existen una amplia variedad de géneros secundarios, como el género policial, que tiene una estructura y elementos distintivos. Como ya mencioné, el género policial es un subgénero de la narrativa, cuya principal característica es centrarse en el crimen y en su resolución. El nacimiento del género policial clásico se rastrea hasta el siglo XIX, cuyo exponente más conocido y considerado el padre del género es Edgar Allan Poe, escritor estadounidense que delineó las características a través de cuentos como Los crímenes de la calle Morgue, publicado en 1841. El interés que generó en los lectores este género provino del estímulo que provocaba seguir las aventuras de un detective al desentrañar un crimen. Por ello, son frecuentes en las primeras obras los investigadores que utilizan la lógica y el razonamiento para llegar a la solución del misterio. Posterior a los relatos de Poe, se publicó en 1868 la primera novela inglesa de detectives, La piedra lunar, de Wilkie Collins. 20 años después, Arthur Conan Doyle dio vida a su conocido detective Sherlock Holmes. A estos le siguieron otros autores, en su mayoría de origen inglés o francés. En las historias de este género, generalmente hay un crimen, que puede ser un asesinato, un robo, una desaparición, que debe ser resuelto por un detective o investigador. La trama se desarrolla siguiendo pistas, interrogatorios y la reconstrucción de los eventos hasta llegar a la resolución del misterio. Este género se caracteriza por su estructura en forma de rompecabezas, en la que el lector, junto al detective, debe ir armando las piezas de la historia para descubrir la verdad detrás del crimen. Algunos autores sostienen que no existe división en el género policial y que las diferencias entre las historias responden a manifestaciones variadas del mismo género detectivesco, producto de su desarrollo en distintas épocas y países, en lugar de subgéneros. Pero aún así, se puede reconocer dentro del género de novela policial varias corrientes. 1. Policial clásico o enigma, el detective es una figura central que resuelve el caso mediante la lógica, la observación y la deducción. Un claro ejemplo de este tipo de obras es el famoso personaje de Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle. 2. Policial negro o hard-boiled, es más sombrío y se caracteriza por un tono cínico, realista y a menudo violento. Los detectives en estas historias suelen ser personajes complejos, que trabajan en ambientes corruptos y morales ambiguos. Autores como Raymond Chandler o Dashiell Hammett son los máximos exponentes de este subgénero, con novelas como El sueño eterno y El halcón maltés, respectivamente. 3. Novela de suspenso, se encuentra en un punto intermedio entre la novela de enigma y la negra. Retoma el misterio de la novela de enigma, pero da una importancia similar a los dos ejes en que se desarrolla la historia, crimen e investigación del crimen. Dentro del género policial también se encuentran otras variantes como el thriller o el noir psicológico, que profundizan en el aspecto emocional y psicológico de los personajes. Autores destacados del género policial. Edgar Allan Poe, maestro del suspenso y la narrativa gótica, es también el pionero indiscutible de la novela policíaca. A través de sus relatos, no solo definió los cimientos del género detectivesco, sino que introdujo innovaciones narrativas que siguen resonando en la literatura contemporánea. Una de sus obras es Los crímenes de la calle Morgue. Agatha Christie, esta escritora británica, es considerada una de las grandes maestras del misterio. Su personaje Hercule Poirot se han convertido en figuras emblemáticas del género policial clásico. Obras como Asesinato en el Oriente Express siguen siendo de las más leídas en todo el mundo. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, quizás el detective más famoso de la literatura,
cuyas historias de deducción lógica y observación rigurosa influyeron enormemente en la evolución del género. Raymond Chandler, pionero del policial negro, su protagonista Philip Marlowe, es un detective privado que se enfrenta a la corrupción y la moralidad ambigua de Los Ángeles de mediados del siglo XX. Su obra El sueño eterno marcó un hito dentro del género. Dashiell Hammett, otro escritor fundamental en el desarrollo del policial negro, su novela El halcón maltés y su personaje Sam Spade son un referente del subgénero. La influencia del género policial en el cine. La literatura policial ha tenido una influencia directa y profunda en la evolución del cine, especialmente en la creación del cine negro. El cine negro, o film noir, es un subgénero cinematográfico que comenzó a popularizarse en Hollywood en las décadas de 1940 y 1950. Este estilo visual y narrativo toma prestados muchos de los elementos del género policial, un protagonista solitario, frecuentemente un detective, una atmósfera sombría y opresiva, y una trama centrada en el crimen, la corrupción y el misterio. Las películas de cine negro tienen un estilo visual muy característico, con un uso destacado de luces y sombras, luces bajas, sombras alargadas, que reflejan el tono oscuro y pesimista de las historias. Además, muchos de estos filmes suelen presentar personajes con moralidades ambiguas, lo que los convierte en piezas clave de la narrativa y los temas del género. Ejemplos de películas destacadas basadas en la literatura policial. Para que las historias policiales sean representadas en la pantalla grande, pasan por un proceso de guionado y adaptación, es por ello que no siempre son tal y como se describen en las obras literarias, pero sí respetan gran parte de la esencia de la misma. Algunas películas policiales basadas en obras literarias son El halcón maltés, 1941, basada en la novela de Dashiell Hammett. Esta película dirigida por John Huston es un clásico del cine negro. El personaje de Sam Spade, un detective privado, es interpretado por Humphrey Bogart y es uno de los papeles más icónicos de la historia del cine. El sueño eterno, 1946, adaptación cinematográfica de la novela de Raymond Chandler, protagonizada también por Humphrey Bogart como el detective Philip Marlowe. El tono sombrío y el ambiente decadente de la ciudad de Los Ángeles son característicos del cine negro. Asesinato en el Oriente Express, 1974 y 2017, basada en la novela de Agatha Christie. Esta obra ha sido adaptada al cine en diversas ocasiones. Ambas versiones, la de 1974 y la de 2017, mantienen el enfoque de misterio, la resolución del crimen y las pistas dispersas a lo largo de la película, muy fiel al estilo literario de Christie. Sherlock, 2010, es una serie basada en las obras de Sir Arthur Conan Doyle. Narra las aventuras del detective Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Enola Holmes, 2019, es una película basada en la adaptación de la novela de Nancy Springer. Relata la historia de la que sería la hermana menor de Sherlock Holmes y su implicación en una investigación. Zodiac, 2007, basada en hechos reales. La película dirigida por David Fincher narra la historia de la investigación del asesino del Zodíaco, un caso sin resolver. Con un estilo similar a las novelas policiales, la película profundiza en la obsesión del investigador por desentrañar el misterio. Seven, 1995. Esta película dirigida por David Fincher es un thriller psicológico con un fuerte componente de novela policial, que juega con el misterio y el crimen, al igual que los clásicos detectives de la literatura. El ambiente oscuro y la psicología de los personajes recuerdan al tono de la novela negra. La película Seven no está basada en un libro o una historia real. Sin embargo, se inspira en casos reales de asesinatos en serie y en la psicología criminal, por ello decidí incluirla en la lista de películas de género policial. El género policial ha sido y es una pieza clave en la literatura, tanto en el ámbito de la narrativa como en la creación de obras cinematográficas que exploran el crimen, la investigación y los dilemas morales de los personajes. La evolución de este género ha dado lugar a una rica interconexión entre ambos mundos, influyendo profundamente en el cine y ofreciendo algunas de las tramas más intrigantes y envolventes de la cultura popular. Déjame saber en comentarios si has visto películas de género policial basadas en libros, y cuál de ellas es tu favorita y qué película agregarías a la lista. Para complementar la información acerca de literatura policial, comenzamos con el desafío de trivia. ¿Qué autor escribió El sabueso de los Baskerville? B. Arthur Conan Doyle. ¿Cuál de estas es una obra del escritor José Carlos Somoza? C. Clara y la penumbra.
¿Cuál de estos libros es obra del estadounidense Raymond Chandler? A. La Dama del Lago. ¿Quién es conocido como el padre de la novela policial moderna? C. Edgar Allan Poe. ¿Qué autor británico es famoso por sus historias sobre el detective Hercule Poirot? B. Agatha Christie. ¿Qué autor es conocido por crear al detective Sam Spade? A. Dashiell Hammett. ¿Qué detective es el protagonista de El Halcón Maltés? C. Sam Spade. ¿Qué escritor es conocido por sus novelas de misterio y por crear al detective Perry Mason? B. Earl Stanley Gardner. ¿Cuál de estos libros es obra de Agatha Christie? B. El asesinato de Roger Ackroyd. ¿Cuál de estas obras fue escrita por Arthur Conan Doyle? C. El signo de los cuatro. ¿Cuál es la nacionalidad de Jean-Claude Izzo, autor de novelas de crimen y misterio? B. Francés. ¿Cuál de estas obras es de Raymond Chandler? A. El largo adiós. ¿Quién escribió el libro titulado El eco de los disparos? C. Michael Connelly. ¿Cuál de estos libros fue escrito por el sueco Stieg Larsson? A. Los hombres que no amaban a las mujeres. ¿Qué autor es conocido por sus novelas policiales protagonizadas por el detective William Monk? B. Anne Perry. ¿Qué autor escribió La novia de nieve, una obra de misterio y suspenso? A. Keigo Higashino. ¿Qué autor estadounidense es famoso por sus novelas La firma y El cliente, que exploran los dilemas éticos en la ley y el crimen? B. John Grisham. ¿Qué autor británico escribió Cumbres borrascosas, un clásico de la literatura que también incluye elementos de misterio? A. Emily Bronte. ¿Cuál de estas obras fue escrita por la escritora británica P. D. James? C. Un impulso criminal. ¿Cuál de estas obras de Agatha Christie fue publicada en 1939 y es también conocida como Y no quedó ninguno?
B. 10 negritos. ¿Cuál de estos libros es obra de Domingo Villar? A. La playa de los ahogados. ¿Quién es el autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert? B. Joel Dicker. ¿Cuál de estos libros fue escrito por Anne Perry? C. Los pecados del lobo. ¿Cuál de estos libros es autoría del español Juan Gómez Jurado? C. Espía de Dios. ¿Qué autor de novela policial escribió el thriller psicológico El silencio del bosque? A. Tana French. ¿Cuál de estas es una obra del escritor irlandés John Connolly? B. El poder de las tinieblas. ¿Qué autor estadounidense es conocido por su serie de novelas protagonizadas por el detective Harry Bosch? B. Michael Connelly. ¿En qué obra de Agatha Christie se presenta por primera vez el detective Hercule Poirot? B. El misterioso caso de Styles. ¿Cuál de estas es una obra de Edgar Allan Poe? C. El barril de amontillado. ¿Cuál de estas es una obra escrita por la española Alicia Jiménez Barlet? B. La mujer fugitiva. ¿Cuál de estos libros es obra de la escritora sueca Camilla Läckberg? C. La princesa de hielo. ¿Cuál de estos libros es una obra de James Patterson? C. El experimento del ángel. Como bonus responde en comentarios. ¿Qué escritor ruso es conocido por su serie de novelas sobre el investigador, Porfirio Petrovich? Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda comentar si has visto películas de género policial basadas en libros, y cuál de ellas es tu favorita. Gracias y hasta un próximo vídeo.